Ana Flores, yo soy Alexa Perdomo. Yo soy Abish Bonilla. Y en este video les vamos a explicar los paradigmas sociales del funcionalismo, la acción social y el conflicto. Yo voy a hablar acerca del paradigma funcional. Es un marco para la construcción de una teoría que imagina la sociedad como un sistema complejo, cuyas partes trabajan en equipo para fomentar la solidaridad y la estabilidad. Podríamos hablar del sociólogo Herbert Spencer. Él estudió el cuerpo humano y la sociedad, entonces él nos hizo una comparación muy peculiar que ahora en día podemos darnos cuenta de que es a la vez muy estable. Entonces él decía que el cuerpo humano era similar a la sociedad. Él decía que la sociedad necesitaba una estructura y que el cuerpo humano necesitaba de todas sus partes como partes interdependientes que dependen de las otras. Entonces la sociedad también es así, todos dependen de todos. Entonces él nos hacía ver esto para que pudiéramos comprender. También él decía que el núcleo de la sociedad era la familia, que los principios y valores se enseñaban en la familia. Uno de los ejemplos que podríamos dar ahora en la sociedad es cómo nos vemos que los padres de ahora en día trabajan y no dedican tiempo a sus hijos, sino que los cuidan son trabajadoras y son muy chicas y a ellas tampoco se les enseñó tanto acerca de los valores. También podemos ver las estructuras sociales o las clases sociales que tenemos ahora en día, que son muy... Bueno, yo les voy a explicar sobre el paradigma de la acción social. Para Max Weber, la única realidad social es la acción social. Esto se refería a la interacción que existe entre los individuos de nuestra sociedad, explicando cómo Max Weber intenta entender cómo nuestra sociedad se rige por nuestras acciones. Esto quiere decir que las acciones humanas forman parte de la sociedad, o sea, las acciones humanas son la sociedad básicamente, lo que quiere decir que cada una de nuestras acciones tiene un efecto ya sea positivo o negativo en nuestra sociedad. Los valores, para Max Weber, los valores y las creencias, y en especial la forma de pensar, tenían poder de transformación, de modo que estas veían a la sociedad moderna como un producto de la tecnología, no solo de la tecnología y del capitalismo, sino también de la forma de pensar, e intentaba ver la realidad social desde el punto de vista de las personas que estaban en ellas. Un claro ejemplo de esto podría ser la situación que se dio hace poco en la Universidad Autónoma de Honduras, que estaban suspendidas las clases debido a las marchas que habían sobre la salud y la educación, la privatización de estas. Entonces, el ejemplo es cómo a las personas que están en universidades privadas y todas las instituciones privadas que no cancelaron sus actividades no se ven afectadas por esta situación. Entonces, nosotros podemos ver cómo las acciones sociales repercuten en nuestra vida cotidiana. Un ejemplo de esto es que algunas personas vemos el problema de la privatización de la educación como algo sin importancia, debido a que nosotros tenemos la capacidad de pagar nuestra educación privada, pero las personas que tienen escasos recursos económicos y tienen que trabajar para sustentar sus gastos, entonces estos se ven afectados debido a la privatización, porque no tendrían una universidad pública que ayude a poder prosperar. El paradigma del conflicto es un marco según el cual domina la sociedad. No es un equilibrio, sino es un conflicto de intereses. El conflicto de intereses se crea por sus miembros, se basa en las diferencias y las divisiones y basadas en la desigualdad. Entonces, la teoría del conflicto se basa en las divisiones que tenemos como sociedad, y lo que hace las divisiones muchas veces es el estado o la clase social que tiene cada individuo, y no por el trabajo que hace, sino por el pago que recibe de cada trabajo. Un ejemplo claro del paradigma del conflicto son la situación que tuvimos con los inmigrantes y cómo eso influye, depende de la clase social que seamos.
Por ejemplo, en Honduras la falta de trabajo y la escasez de trabajo que existe es un problema muy grande debido a la economía. Entonces, digamos, las personas que son de una clase social alta, o sea, ellos pueden tener acceso fácil a educación, a vivienda, a víveres y a transporte. Y las personas de clase media, aún teniendo unos cuantos problemas económicos, son personas que aún ellos pueden tener un trabajo, ya sea con un salario mínimo, pero algo que les ayude a sustentar a su familia. Pero si nos vamos al caso de los pobres, a las personas que emigraron de nuestro país, o sea, son personas que literal en Honduras no tenían, o sea, absolutamente nada, no tenían cómo sustentar a su familia, no tenían cómo pagarle una educación a sus hijos, tal vez tenían algún familiar con problemas, alguna enfermedad o algo así, y aquí en Honduras no podían adquirir de ese servicio debido a su situación económica. Entonces han tenido que ir emigrando y eso básicamente es un problema muy grave en nuestra sociedad. En conclusión, deseamos que ustedes hayan podido expandir su conocimiento acerca de los tres paradigmas, que muchos son muy coherentes y se aplican mucho a nuestras sociedades, a nuestra sociedad. Entonces, hasta aquí nuestra breve explicación acerca de los paradigmas y esperamos que hayan comprendido.